Dios les bendiga, iglesia. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Amén. Qué bueno es Dios, ¿verdad? ¿Cuántos creen que la tumba de Jesús está vacía? Amén. No está aquí, ha resucitado. Y está a la diestra de Dios Padre y viene por su iglesia. Viene por vida eterna. ¿Cuántos se alegran? ¿Cuántos se van con Cristo? Amén. ¿Cuántos están preparados? Amén. Cristo viene. Cristo viene pronto. Y es la buena noticia. Todos los domingos hablamos de Jesucristo. Todos los domingos recordamos que Jesucristo vive, reina en nuestros corazones y vendrá el día final. El día en que toda rodilla se doble. En el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y los que no reconocieron quedarán asombrados. ¿Verdad que sí? Qué bueno que Dios en su misericordia nos escogió para ser sus ovejas. Dile al que está a tu lado, Dios te bendiga y Dios te guarde. Saluda al que está atrás también. Si no lo conoces, dile bienvenido. Si tenías tiempo sin verle, dile, tenía tiempo sin verte, qué bueno que estás acá. Ya se les dio la bienvenida a los visitantes por primera vez. Somos una gran familia en la fe que amamos a Dios y amamos a las personas. Somos vida eterna, una familia, ¿verdad? ¿Cuántos se sienten en familia? Qué bueno. Vamos a comenzar con esta parte que también es muy importante como la anterior. Cuando cantamos a Dios, adoramos a Dios. Reconocemos que Dios es Dios, que Jesucristo venció la muerte y que su presencia está en nuestros corazones. Y voy a rogar que saquen sus Biblias físicas, digitales, su blog de notas y estén anotando porque hoy vamos a desarrollar un tema que para mí fue muy difícil. Les debo confesar que estudié mucho y me sentía dudoso y oraba y me sentía nervioso y a la vez preocupado. Y fueron muchas horas de estudio. Y ruego al Señor que Dios me use en esta mañana y pueda transmitir lo que Él quiere transmitir a la iglesia. Porque es un mensaje fuerte. Quiero que leamos esta afirmación. En Inglaterra, durante los siglos XVIII y XIX, el color negro de las ovejas eran vistos como una marca del diablo. Esto lo creía la gente en Inglaterra. Y las ovejas que eran nacidas negras, que por cierto, venían de padres blancos, o sea, de dos ovejas blancas, pero por un gen recesivo salían negras. Y la lana negra era vista como una marca del diablo. ¿Quién iba a comprar la lana negra? Nadie iba a comprar la lana que era símbolo del diablo. Y de hecho, busqué en internet y no hay afirmaciones oficiales, pero por mucho tiempo se vio que la raza negra era como vista menor, incluso diabólica, porque estaba asociada al luto. El color negro está asociado al luto, a la tristeza, ese tipo de cosas. En la actualidad, lamentablemente hay racismo. ¿Usted puede creer eso? Todavía hay racismo. Los blancos se creen superiores a los negros. Y yo hablaba con chilenos cuando llegué acá hace 6 o más de 6 años, y él decía que era muy raro ver a un negro. Claro, yo soy blanco delante de los negros. De verdad, porque hay unos negros que son intensos, muy intensos. Y dice la gente acá en Santiago sobre todo, y, y con mucho más impacto en el sur, que cuando vieron a los primeros negros se asombraban y querían tocarlos porque parecían que no eran de verdad. Imagínense. Claro, con razas de alemanes, italianos y un montón de cosas, era raro ver una piel negra. Ahora pregunto objetivamente, ¿será que la piel negra o la lana negra es del diablo? ¿Son creación de Dios los negros? Por supuesto. ¿Acaso nuestros órganos tienen color diferente a los demás órganos? No. Son iguales. Un corazón negro late igual que un corazón blanco. Ahora, ciertamente hay diferencias. Pero quiero dejar claro que las ovejas negras
no tenían culpas de ser negras. ¿Estamos de acuerdo? Ahora nosotros tenemos un dicho coloquial, cultural, universal, que decimos, yo soy la oveja negra de la familia. ¿Quién ha dicho eso alguna vez en su vida? Nosotros éramos 6 y cada uno decía esa afirmación. Pero decimos que la oveja negra es aquella que es como diferente, porque se supone que las demás son blancas, ¿cierto? Entonces están varias ovejas blancas y está una negra que es distinta y que es rechazada por las blancas. ¿Por qué? Porque no es blanca, porque es distinta. Y esa oveja desarrolla un carácter que de rebeldía, quizás de apatía. Yo soy el raro de la familia. Y tenemos ovejas negras en la familia, tenemos ovejas negras en el trabajo, incluso tenemos ovejas negras en la iglesia. Pero ojo, yo no quiero que se lleven esta afirmación. Naturalmente, Dios nos ve a todos como ovejas. ¿Estamos de acuerdo? Nosotros somos los que etiquetamos a la oveja negra. Sin embargo, en el redil del Señor deberían ser ovejas. Pero hay cabras. ¿Cierto? Y dice la palabra que en el día final, Él mandará a sus ángeles y pondrá las ovejas por un lado y las cabras por otro lado. Y las cabras no van a donde van las ovejas, ¿verdad que no? Él contaba esa metáfora diciendo que hay una gran diferencia entre una oveja y una cabra. Hay una gran diferencia entre un hijo de Dios y uno que no es hijo de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Y aunque podamos caminar en el mundo, y usted se puede montar, por ejemplo, en el metro, y al parecer todos somos iguales, no todos somos iguales. ¿Y qué nos hace diferente? ¿Nuestro color de piel? ¿Nuestra raza? No. Realmente lo que nos hace diferente es lo que tenemos dentro, que es el sello del Espíritu Santo, el sello de Dios. Y usted debe ir pensando en eso porque esta es la introducción. Vamos a hablar de una serie llamada La Oveja Negra. Mire cómo está esta oveja negra en medio de ellas. ¿Qué culpa tuvo esa oveja de nacer negra? No voy a preguntar quiénes de los que están acá se sienten así. Pero podemos sentirnos así, ¿verdad que sí? Como que raro. Vamos entonces con la oveja negra. Dile que está a tu lado la oveja negra. No le digas tú eres la oveja negra, no. La oveja negra. Muy bien, seguimos. La semana pasada lamentablemente no se pudo grabar la predicación. Justo terminó la música y cuando comenzó la predicación se perdió el audio. Los equipos no sirvieron, de verdad se los debo que decir, porque la gente me ha preguntado y lamentablemente perdimos el audio, perdimos la prédica y ojalá ustedes hayan anotado. Pero hablamos acerca del buen pastor y hay un versículo muy famoso que dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Cuántos creen que Jesús es el buen pastor? Amén. Hablamos la semana pasada que hay un redil. ¿Y qué era un redil? Era como especie de un rectángulo, ¿verdad? Un sitio que se elaboraba transitoriamente porque se armaba y se desarmaba, aunque habían algunos de piedra. Y ese rectángulo, ese corral, tenía una entrada. ¿Y la entrada era quién? El pastor, porque él dijo, yo soy la puerta. Y los pastores para descansar en la noche contrataban un portero. Y el portero que velaba en la noche las ovejas y las cuidaba debía estar pendiente ¿de quién? De los lobos y quién más. Y de seres humanos que querían robarse las ovejas. ¿Por qué? Porque los seres humanos roban o no roban. Y la palabra decía, el que salta la cerca y no entra por la puerta es un ladrón, un salteador, un bandido. Y todo eso tenía un significado. Hablamos que el redil era la religión del judaísmo, que él entró para Jesucristo como buen pastor, predicó la palabra y lo sacó de allí. Y después decían, después de la afirmación, yo soy el buen pastor, tengo otras ovejas, que somos nosotros. ¿Y de dónde nos sacó nosotros? Del mundo. Y hablamos de esa palabra que a veces le choca a las personas que no creen en Cristo porque no le gusta que le digan mundana. Pero estamos en el mundo, ¿verdad que sí?
Y Dios nos sacó del mundo, nos rescató a través del mensaje de Jesucristo. Y podemos andar en libertad, no para pecar, sino para dar el mismo mensaje que dio Jesucristo. Que Él era el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por Él. Vimos en el punto 1 que el pastor organiza su rebaño. Él dice que Él saca del redil a las ovejas. Y aunque hay muchos que han interpretado que el redil es la iglesia, Jesucristo nos saca de la iglesia a las ovejas. Decíamos el domingo pasado que toda oveja que quiere salir de vida eterna de cualquier iglesia no puede decir Dios me sacó. Dios me mostró que me fuera. A menos que, ¿cuáles son las dos razones? Se haya instalado una herejía, una falsa doctrina o se mudó geográficamente. Pero si tuvo algún problema con otra oveja, así su óptica la haya visto negra, no se puede ir de la iglesia, ¿verdad que no? ¿Qué dice la Biblia? Si un hermano pecado contra ti, ve al hermano, habla con él. Si te atiende, te has ganado un hermano. Si no, búscate 2 testigos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces a veces la gente se va de la iglesia o del redil porque el pastor no se pone en la puerta y los saluda. Y yo doy gracias a Dios que la palabra fue atendida el domingo pasado porque yo literalmente salí corriendo. Yo soy como David que toca un instrumento. Pastor, ¿verdad? Salí corriendo y las ovejas se reían cuando yo iba. Y me decía, pastor, con razón usted se pone en la puerta. Ah, ya cachamos, decía. Ya cachamos. Pero antes yo tenía que casi que el llanero solitario, soltar un lazo, una cuerda con un lazo para poderlos rescatar, porque ya iban en la esquina. Y se acuerdan que yo les decía, yo les lanzaba la bendición, Señor, bendícelos en el camino. Entonces hay una oveja negra, yo le pedí permiso a él para hablar de él. Mervin sale despavorido. Señor, que tu bendición lo alcance, digo yo, porque es que va tan rápido. Y yo digo, Mervin, quédate con nosotros. Y Mervin ha sido poco a poco ido domando. Hemos domado esa oveja. Poco a poco, ¿verdad? Mervin es una buena oveja. Vamos a darle un aplauso a Mervin, que es un ministro de Dios, un servidor. Pero Mervin ha reconocido desde acá que la iglesia es relacional, pero que a él le cuesta relacionarse, ¿verdad que sí? Él es vulnerable y transparente. Así que el mandato de hoy de todas las demás ovejas blancas, levanten su mano las ovejas blancas. Ajá. Todos van a agarrar a Mervin ahora para que no se escape. Me saludan a mí que voy a estar en la puerta y a Mervin lo agarra para que se relacione esa oveja. El pastor da su vida por las ovejas. Él decía, y toda la Biblia habla de que cuando el pastor es atacado por bandidos o incluso en la cultura oriental se daba permiso para que cuando atacaban 2 lobos saliera corriendo por su vida. A un lobo podía enfrentarlo, pero a 2 no, porque estaba en riesgo su vida. Y cuando un pastor es atacado, herido, incluso muerto, ¿qué pasa con el redil? Se dispersa, incluso muere el redil. Porque la oveja es muy dócil, es de vista corta, a veces no sabe qué comer, no sabe qué aguas beber. Por eso el buen pastor, y la palabra dice que Él nos lleva a lugares de frescos pastos, en aguas de reposo, porque la oveja necesita ser orientada, la oveja es dependiente de su pastor. Muy bien, hice ese repaso extenso para poder entrar en el tema de hoy que se llama Judas el traicionero. Hablamos el domingo pasado de Jesús el buen pastor y hoy vamos a hablar de Judas el traicionero. Vamos a hablar acerca de la traición. Y yo quiero que ustedes sean transparentes conmigo. ¿En alguna oportunidad han sido traicionados? Levanten su mano. ¿Cómo se siente la traición? Horrible, ¿verdad? Sobre todo cuando son de esas personas muy allegadas, muy amigos, cuando la relación es muy íntima, cuando son familiares. Y cuando son traiciones a nivel matrimonial, eso duele mucho. Demasiado. Y Judas, ustedes ya saben toda la historia, pero vamos a ver unos aspectos bien importantes, porque vamos a aprender de la vida de Judas.
¿Estamos de acuerdo? La vida de Judas casi no se habla y de hecho poco se predica acerca de Judas. Porque siempre hablamos de Pedro, de Pablo y de otros personajes, pero de Judas nadie quiere hablar. Porque fue tan horrible lo que hizo que de verdad es espantoso lo que hizo. Pero podemos sacar allí, toda la Biblia fue inspirada por Dios y la vida de Judas está registrada para que nosotros no hagamos lo mismo. Porque para eso está registrada. Y voy a leer varios versículos y usted va a ir anotando, va poniendo asteriscos, porque es importante que veamos el proceso. Cómo Judas pasó de ser uno de los 12 a ser el hijo de perdición. Porque eso fue un proceso. En Juan capítulo 6 dice la palabra, Jesús les respondió, ¿y acaso no les he escogido yo a ustedes 12 y uno de ustedes es un diablo? En los versículos anteriores, Pedro dice, ¿a quién iremos si tú tienes palabras de vida? Dice. Pedro estaba reconociendo que el único ser vivo que tenía palabras de vida era Jesucristo. ¿Por qué? Porque Dios se hizo carne y estuvo entre nosotros. Y él dice después a esa afirmación, porque Pedro dice, tú eres el que tiene palabra de vida. Él pregunta, ¿y acaso no les he escogido yo a ustedes 12? Jesús escogió a sus 12, ¿sí o no? Sí. Y dice la palabra, ¿y uno de ustedes es un diablo? Yo sé que la palabra diablo suena feo. Y no quisiéramos hasta decirla, pero está en la Biblia. ¿Y qué es el diablo? ¿Qué significa diablo? Adversario, enemigo, tiene una triple misión. Se le conoce también como Satanás, Belcebú, la bestia y otros nombres más. Pero su triple misión es matar, hurtar, destruir. También se le dice que es el príncipe de este mundo, el gobernante. Y él está afirmando en lo anterior, porfa, que uno de los 12 es un diablo. Porque iba ¿a qué? A matar, hurtar y destruir. Una persona que está bajo la influencia de Satanás hace eso. Si usted ve que una persona hace esas 3 cosas y así diga que es cristiano, no es cristiano. Es un diablo. Las ovejas están así como... Gracias a Dios, aquí no hay diablo. No hay sentado en ninguna de esas sillas. Continuamos. Versículo 71 dice, y se refería Jesús a Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era uno de los 12 y era el que lo iba a entregar. Ciertamente Juan escribe esto, pero después que Jesucristo va al cielo, deja la gran comisión, y algunos seguramente iban haciendo sus notas. Dios los inspiró a través del Espíritu Santo y está la palabra escrita, inspirada por Dios. ¿Estamos de acuerdo? Para que pasara de generación en generación hasta ahora. Pero yo quiero que ustedes estén claros. Los 12 estaban junto al Señor, pero ellos no sabían cuál era el diablo. ¿Verdad que no? Había uno. Y ya Jesús lo empieza a decir al principio del Evangelio. Y es como que nosotros tengamos un equipo acá de 12. Y está Mervin, Diego, Juan, un montón de hombres aquí. Y está el líder. Y dice, uno de los 12 es un diablo. ¿Cómo recibirán esa noticia? Ay, qué bueno. Qué bueno. O como decir los músicos que seamos puros hombres y el director musical diga, uno de los músicos es un diablo. Vamos a decir gloria a Dios, lo vamos a agarrar con agrado. Qué bonito piropo, ¿verdad? No, era una afirmación terrible. Y partiendo de eso, vamos a ver 4 puntos que los vamos a ver rápido. Y necesito que vayan conmigo leyendo, apuntando, marcando allí. El punto número 1 dice, Judas no amó a Jesús. Anote allí, Judas no amó a Jesús. Dice la palabra, en Juan capítulo 12, vamos avanzando en el Evangelio, dice Judas Iscariote,
que era uno de sus discípulos, y yo quiero que usted resalte esto porque Judas Iscariote era uno de sus discípulos. Y si Judas Iscariote, que era uno de sus discípulos, traicionó a Jesús, teniendo más de 3 años con Jesús, viendo las obras de Jesús, los milagros palpables, yo creo que Judas estuvo allí repartiendo panes y peces. ¿Se imagina eso? Metiendo manos en las cestas y luego recogiendo 12 cestas porque sobró. Judas tuvo que haber visto milagros creativos. Los ciegos viendo, los sordos escuchando, los paralíticos levantándose, los muertos resucitados. Él fue testigo ocular de lo que Jesucristo hizo en la tierra. Y cada vez que nosotros vamos a leer en la palabra, los evangelistas, los que fueron inspirados por Dios, siempre dicen, Judas Iscariote, el que lo traicionó, el que lo iba a traicionar. Terrible eso. Era el calificativo, era su misión. Y hemos dicho que la traición suena horrible. No solamente suena, se siente horrible. Es un pecado terrible y tiene consecuencias muy graves. Entonces quiero que entendamos que Judas era uno de los discípulos que estaba con Jesús, que caminaba con Jesús, que comió con Jesús, que caminó con Jesús, que durmió. No era un extraño. ¿Estamos de acuerdo, iglesia? Y cuando comencemos a analizar este mensaje y lo comencemos a aplicar, es necesario que nosotros nos evaluemos, pero que también podamos entender que en el redil del Señor, incluso en vida eterna, pueden haber Judas. ¿Estamos de acuerdo? Gente que nos puede traicionar, gente que nos puede vender. De hecho, hay equipos organizados, diabólicos, que se infiltran en las iglesias para saber quiénes están y quiénes no están. ¿Cuál es su posición con respecto al homosexualismo, lesbianismo, LGBT++, todo? Ellos andan averiguando. Santeros, babalaos, brujos, magos que se meten dentro de las iglesias. Y usted puede decir, no, no puede ser, sí puede ser. Había una iglesia donde yo ministraba eventualmente, iba a predicar. Y estaba hacia el oeste de la ciudad donde yo estaba, hacia Barquisimeto, hacia un campo. Y esa zona era terreno fértil, terreno que el diablo se apoderó. Habían brujos, santeros, gente que practicaba hechicería, todo tipo de ocultismo. Y se fueron ganando almas. Y fueron creciendo. Recibieron las doctrinas. Y luego se pusieron a servir en la iglesia. Y con entusiasmo lo hicieron. Y pasado el tiempo, se dividió la iglesia. ¿Y por qué se dividió la iglesia? Porque empezó una cizaña, empezó un chisme, una calumnia, se contaminó una parte de la iglesia. Y cuando nosotros vamos a intervenir en la iglesia para ayudarle, para sanarle, el Señor nos muestra en su misericordia que quien había hecho todo esto había sido un sacerdote del diablo en su vida pasada. Y estaba ministrando dentro de la iglesia. ¿Qué les parece? Terrible. Entonces no nos asombremos, iglesia, cuando dentro del redil hayan personas así. Ciertamente todos los que estamos acá somos pecadores. Y hemos tenido un pasado y Dios nos ha rescatado de ese pasado mugriento, donde merecíamos el infierno y nos trajo de las tinieblas a la luz. Ninguno de los que está acá nunca pecó. Por supuesto que pecamos. Fuimos pecadores. Y seguramente seguiremos pecando. Yo peco constantemente. Pero me arrepiento porque soy un santo de Dios. Soy un apartado para las obras de Dios, para los designios de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Cuando el Señor nos rescata,
de las manos de Satanás y nos atrae hacia Él en su misericordia, nosotros creemos en el sacrificio de Jesucristo. Somos santos apartados para Él, para sus propósitos. Dice la palabra, y que más tarde traicionaría el objeto. Mira lo que empieza aquí y lo que empieza a vislumbrarse acerca de Judas. Versículo 5. ¿Por qué no se vendió este perfume que vale muchísimo dinero para dárselo a los pobres? Pregunta él. ¿Recuerdan esa escena? Cuando una mujer partió un frasco de un perfume súper fino, valorado, el sueldo mínimo acá en Chile, si no mal recuerdo, es de 410.000 pesos, creo. ¿Estamos por allí? 410.000. Vamos a reducirlo a 400. ¿Cuánto sería el equivalente a un año de trabajo si el sueldo es 400.000? 4.800.000. Perfecto. El perfume con el cual fue ungido el Señor Jesucristo valía eso. ¿Usted se imagina? Ni un Versace, Dolce Gabbana, nada de eso. Ni Calvin Klein, no, eso quedaron por debajo. Un perfume derramado para ungir al Maestro. Y Judas dice, ¿por qué no se vendió este perfume que vale muchísimo dinero para dárselo a los pobres? ¿Será que Judas estaba pensando en los pobres? ¿Realmente? ¿Qué dice la palabra? Dijo esto porque no se interesaba por los pobres, sino porque era un ladrón. Judas era un ladrón. ¿Y qué dijimos que hace el diablo? Robar. El diablo es un ladrón. Y como tenía a su cargo la bolsa del dinero, era el tesorero, acostumbraba a robarse lo que echaban en ella. Y de vez en cuando hacía, mira, iban a entrar 4.800.000 pesos. Y él dijo, yo quito una partecita y no se van a dar cuenta. En un evangelio paralelo dice, qué desperdicio. Él lo dice y los demás discípulos también, sí, qué desperdicio. Y contaminó a todos los discípulos. ¿Qué dice la palabra? Déjala en paz, respondió Jesús. Ella ha estado guardando este perfume para el día de mi sepultura. Esta mujer yo no sé qué hizo. Yo no sé por cuánto tiempo ahorró. Pero tenía preservado este tesoro para preparar ¿qué? El cuerpo de nuestro Señor Jesucristo para la sepultura. ¿Usted se imagina cuando quebraron ese frasco y salió ese aroma, esa esencia ahí en la casa? ¡Wow! A veces nosotros nos aplicamos perfume y dura 2 y 3 horas. Original. Made in. Ya ustedes saben de dónde viene, ¿verdad? Pregunto. ¿Cuál es tu interés al seguir a Jesús? ¿Cuál es nuestro interés al venir a la iglesia? Si yo pregunto acá, todos somos cristianos. Amén. Un cristiano es un seguidor de Jesús, un discípulo de Jesús. ¿Por qué seguimos a Jesús entonces? ¿Realmente amas a Jesús, el Hijo de Dios? Porque ¿qué estaba pasando con Judas? Judas estaba cerca de Jesús, pero su corazón estaba lejos de él. A él le importaba era el dinero, la plata. ¿Se acuerdan de la serie Money? El money. Él quería plata. Y la raíz de todos los males es ¿qué? El amor al dinero. Judas era un ladrón. Y usted me puede decir, pero ¿por qué Jesús escogió a Judas? ¿Será que Judas era un títere? ¿Un robot de Dios? ¿Creen ustedes eso? Porque hay gente que lo ve así. Como fue el hijo de perdición, Judas, me permiten decir esta expresión de los venezolanos, salao, Judas, salao. Entonces lo etiquetó, Judas,
Iscariote, el traicionero, ¡pum! Y él decía, no, yo no quiero traicionar, usted lo va a traicionar. ¿Ustedes creen que Jesús, Dios, con su soberanía hizo así? No. Les pongo este ejemplo. Todos sabemos que Adán y Eva pecaron al inicio, ¿verdad que sí? ¿Ellos conocían el pecado cuando fueron creados? No, eran completamente santos. Podían comer de cualquier árbol, menos de uno. ¿Dios incitó a que ellos comieran de ese único árbol prohibido? No. ¿Pero qué hicieron ellos en su libertad, en su libre albedrío? Escogieron desobedecer al Señor. ¿Dios los creó para que pecaran? No. ¿Dios los creó para que desobedecieran? No. La Biblia dice que Dios no puede ser tentado ni tienta a nadie. Dios no crea el mal. ¿Estamos de acuerdo, iglesia? Por eso Judas eligió no amar a Jesús. Aún viendo todo lo que él vio, el Hijo de Dios allí haciendo milagros. Como les decía, resucitando muertos, y él estaba más pendiente de que de la plata. No solamente eso, todos los discípulos, y creo que en especial él, estaba considerando un cargo. No, cuando Jesús se monte en el puesto como rey, yo voy a tener un cargo bien, bien alto. ¿Y qué hacen los políticos corruptos? Roban demasiado. El que no tiene un corazón conforme a Dios va a robar. Porque pasa tanto dinero por ellos que agarran amor al dinero y su corazón es contaminado. Van a robar. Él estaba más interesado en robar, en destruir. Hasta ahora no sabemos que lo va a traicionar, pero todos los etiquetan como que el que lo iba a traicionar. Avanzamos. Dice la palabra y con razón Pablo decía, el que no amare al Señor Jesucristo, sea anatema. El Señor viene, Maranata. Esto parece muy fuerte, iglesia. Y yo se los digo con temor. Pero Pablo era directo. Y dijo, el que no ame al Señor Jesucristo, sea maldito. Destinado a perdición, destinado al infierno. Y yo sé que ninguno de los que estamos acá como ovejas queremos ser malditos, ¿verdad que no? Preferimos que amar al Señor, obedecer al Señor. Con razón Jesús decía, ¿me amas? Obedece mis mandamientos. Continuamos. Punto número 2, Judas planificó el mal. Ya sabemos que no amó a Jesús. Planificó el mal. Después de la escena, donde él dice, qué desperdicio, ¿por qué no se vendió este perfume? Miren lo que pasa en la palabra. En Mateo 26:14 dice, uno de los 12, el que se llamaba Judas Iscariote, fue a ver a los jefes de los sacerdotes. Otros diablos más. ¿Se acuerdan cuando Jesús les dijo, raza de víboras? O sea, culebras, serpiente. ¿No había sido escrito la canción esa? Rata de 2 patas. Casi que le dice así. Animales rastreros. Los fariseos eran hijos del diablo. Porque planificaban el mal. Les llegó uno de los 12, Judas, y se reunió con los otros diablos. Y miren lo que pasa. Versículo 15 y 16. ¿Cuánto me dan y yo les entrego a Jesús? ¿Qué quería Judas? Plata. ¿Cuánto me dan y yo les entrego a Jesús? Les propuso. Decidieron pagarle 30 monedas de plata. Y desde entonces Judas buscaba una oportunidad para entregarlo. No solamente no lo amó, lo odió. Porque para venderlo hay que odiarlo. Era terrible lo que estaba en el corazón de Judas. Y 30 monedas de plata es el precio de un esclavo. Puedo decir, lo vendió barato. Se vendió barato. Comparar, aunque él era el rey de reyes y sirvió como un sirviente,
No era su precio. Pero así pone Satanás a los hijos de desobediencia a pensar de esta manera. Pregunto, ¿amas a Jesús o estás contra Jesús? Los que estamos acá hemos venido voluntariamente a seguir a Jesús. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuántos aman al Señor? Amén. Tenemos que obedecerlo, ¿verdad? Tenemos que dar testimonio de que es nuestro Señor y nuestro Salvador. Avanzamos. Punto número 3. Judas trabajó para Satanás. No solamente no lo amó, planificó el mal, trabajó para Satanás. Vamos a la palabra en Juan 13:1. Se acercaba la fiesta de la Pascua. Jesús sabía que le había llegado la hora de abandonar este mundo para volver al Padre. Ya Jesús estaba en su recta final. Era tiempo de retornar a casa. Y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. ¿Hasta qué momento amó Jesús a sus 12? Hasta el fin. ¿Amó a Judas? Pregunto, ¿sí o no? Por supuesto. Y vamos a ver un acto tan precioso que a veces pasamos desapercibido. Continúa diciendo la palabra, llegó la hora de la cena. Y mire, subraya esto acá, ponga un asterisco. El diablo ya había incitado a Judas Iscariote, hijo de Simón, para que traicionara a Jesús. Uno de los 12 me va a traicionar. Todos los que estamos acá leemos que es Judas Iscariote. ¿Qué está haciendo Satanás con Judas? Incitando, poniendo en el corazón, poniendo en la mente, hay que traicionarlo. Ya había organizado ¿qué? Una venta. Ahora necesitaba la oportunidad. Dios buscaba la oportunidad y cada vez los fariseos buscaban la oportunidad. Sin embargo, en ocasiones Jesús dijo, no es la hora. Y pasaba entre ellos y los dejaba allí porque no había llegado a la hora. Pero acabamos de leer que dice, llegó la hora de dejar este mundo y retornar al Padre. Y se acerca ese momento, hermano. Seguimos leyendo. Más adelante dice, entonces Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. ¿Quién dijo esto? Estaban en el aposento alto. Yo les he explicado y se los vuelvo a recordar por si lo han olvidado. Yo sé que hay un cuadro muy famoso, famosísimo, de la última cena. ¿Cómo se llama ese pintor? Leonardo da Vinci, el apóstol Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci está completamente errado porque él está pensando de una manera ¿qué? Occidental. Y las mesas a nivel oriental son ¿qué? A ras de piso. Y ellos se colocan, no me va a costar ahorita porque es que me va a costar levantarme. Pero ellos se colocan acostados lateralmente, los pies hacia allá y a veces se ponen una mano acá y la mesa está servida. ¿Y cómo comen? Con las manos. No era que se ponían así con un cubierto, cuchillo, no, con la mano. Entonces agarraban así. Eso me acuerdo, mi abuela era occidental. Usted llegaba a la casa de mi abuela, la mamá de mi papá, que por cierto, esta semana cumplió 71 años. Y estamos muy alegres porque papá, dé un aplauso al Señor. Porque Dios es el que le ha dado vida a mi papá. Y Él honró a sus padres. O sea que va a tener más años todavía, si Dios lo permite. Uno llegaba a la casa de mi abuela y allá nunca faltaban varios elementos. No eran los elementos de la cena. Eran varios elementos porque ella fue cocinera, jefa de cocina y cocinaba para 200, 300 personas. Cuando se retiró, ella quedó con ese chico. Y los que iban a la casa, siempre había caraotas o porotos. Al principio ustedes saben cómo salen los porotos, no me quiero desviar, pero a los 2, 3 días, a punto de resucitar, se sofríen con mantequilla, se alinean, le coloco un suero. Y eso es riquísimo, con una arepa migada. Yo sé que los peruanos, colombianos, eso no me entienden mucho.
Pero uno llegaba allá y agarraba, por ejemplo, así era el plato, y uno venía y le decía, bendición, abuela, Dios me lo bendiga, hijo, venga acá, siéntese aquí. Y venía el otro, y ella agarraba así y le mete. Entonces uno estaba hablando y, no, abuela, pero es que yo como ahorita, no importa. Entonces pasaba un nieto, pasaba mi papá, le daba. Entonces, si usted no quería comer, la saludaba de lejos. Hermana Ernestina, Dios le bendiga. Porque si él le decía, venga acá, y usted se acercaba y no le recibía, cortado, la oveja negra. Le servía su plato también y comían a la mesa. Pero nosotros nos sentamos a la mesa con cuchillo. No, es al ras del piso, comían con la mano y hacían como puñitos. Entonces, ellos están en la mesa, él se pone una toalla, se dispone a lavar los pies de sus discípulos. Y Pedro dice, no, ¿cómo me vas a lavar tú los pies a mí? Si eso lo haces un sirviente, un esclavo. No, tú eres el maestro. Y él dijo, si tú no te dejas lavar los pies, no tienes parte conmigo. Entonces Pedro dice, no solamente los pies, sino las manos, la cabeza, todo el cuerpo. Porque Pedro quería ser parte de Jesús. Ser amado por Jesús. Ser parte de los apóstoles que iban a anunciar el evangelio de salvación. Pero ¿quién estaba allí también? Judas. ¿Cómo? Judas Iscariote. El que lo iba a traicionar. Ahora usted se imagina a Judas allí recostado, porque estaban recostados lateralmente, y Jesús lavándole los pies. Para Jesús, en cierto modo, fue fácil lavarle los pies porque todos estaban en esa altura. Entonces estaban unos pies aquí, otros pies por allá. Usted se imagina todos esos pies, bellísimos los pies. 45, 46, no sé, me imagino los pies de Pedro. Hay unas personas que tienen unos pies finos, no finos de realeza, no, sino que son delgados. Pero yo he visto unos pies. Usted ve, por ejemplo, los pies de Andrés. Y yo digo, no, estos pies no son linares, digo yo. Porque son gorditos. Pero fuera de toda broma, usted se imagina todos esos pies allí, 24 pies. De una caminata, sudor. Y viene el maestro, se humilla a ras de piso a lavar pie por pie. Y estaban, lo voy a decir de la mejor manera, los sucios pies de Judas. Y se los lava. El maestro lavando los pies al que le iba a traicionar. ¿Ustedes no creen que ese acto de amor, de humillación, merecía un alto? ¿Usted se imagina a Dios hecho carne a tus pies, sirviéndote allí? Y me disculpan que se los diga, lavando nuestros sucios pies. ¿Cómo lo haría Jesús? ¿De mala gana? ¿Con mala actitud? ¿Con una mascarilla? No. Yo me imagino a Jesús lavando los pies de los 12. Y con razón Pedro decía, yo no soy digno de esto. Yo te tengo que lavar los pies a ti. Pero Jesús se humilló. Y él dijo, aunque era el rey, yo no he venido para que me sirva. Yo he venido a servir. Y ahí estaba lavando los pies de Judas. ¿Qué había en el corazón de Judas entonces? ¿Había amor? ¿Había reverencia hacia el maestro? No, había odio. Cuidado de iglesia. Digámosle al Señor que revele nuestro corazón. Cuidado de iglesia, Judas era uno de los 12 apóstoles. Aquí hay ministros, líderes, ovejas.
¿Cómo está nuestro corazón? ¿Somos sensibles a la voz de Dios? ¿A su mandato? ¿A lo que Dios hace por nosotros? ¿Somos agradecidos, iglesia? ¿O nos creemos merecedores? ¿Cuántas cosas ha hecho Dios por nosotros? Y a veces ni decimos, gracias Señor. Amanecemos apurados. Y ni siquiera las gracias le damos a Dios. Cuidado, iglesia, con tener nuestro corazón en las finanzas, en el amor al dinero, en el trabajo, en la empresa, en el negocio, aún en la familia. Nuestro corazón debe ser de Cristo. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. ¿Qué había en el oscuro corazón de Judas? Que se dejó influenciar por Satanás. Continuamos. Versículo 10. El que ya se ha bañado no necesita lavarse más que los pies. Yo sé que todos los que estamos acá nos hemos lavado, nos hemos bañado. Pero en esa cultura se caminaba en sandalias. Y cuando llegaban a una casa era cultural lavarse los pies para entrar en la casa, lavarse las manos también. Y él dice, los que se han bañado solo tienen que lavarse los pies. Le contestó Jesús, pues ya todo su cuerpo está limpio. Y ustedes ya están limpios, aunque no todos. Él está lavando los pies, está conversando y está enseñando. Yo me imagino que estas palabras van directas a Judas. Todos están limpios, aunque no todos. Judas tenía la oportunidad de escuchar la voz del maestro, de arrepentirse. Ciertamente Dios conocía todos los designios. Precisamente fue escogido por su corazón. Seguimos adelante. Jesús sabía que lo iba a traicionar y por eso dijo que no todos estaban limpios. Continuamos. Damos un salto. Dicho esto, Jesús se angustió profundamente. ¿Y cómo es una persona angustiada profundamente? Yo me imagino su voz, su cara, sus ojos, sus reacciones. Jesús conmovido y declaró, ciertamente les aseguro que uno de ustedes me va a traicionar. Aunque Jesús era Dios, tenía todo el poder y sabía que iba a resucitar, se angustió y dijo, uno de ustedes con dolor me va a traicionar. Continuamos. Ellos comenzaron a preguntarse, ¿seré yo? Y cada uno se preguntó, ¿seré yo? ¿Seré yo? ¿Seré yo? Y Pedro, como era esa oveja que decimos nosotros salida o metida, te da lo mismo. Juan estaba recostado por la posición cerca del pecho de Jesús y le hace señas, así como que, pregúntale tú, ¿quién es, Señor? Respondió Jesús, es aquel a quien yo le dé el pan mojado. Enseguida Jesús mojó el pan y se lo dio a Judas, hijo de Simón. Seguimos leyendo. Después del bocado, Satanás, ¿qué dice? Entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. ¿Vieron el proceso? Cómo fue influenciado, cómo fue trabajando, maquinando hasta que entró Satanás en él. ¿En su corazón estaba Jesús? ¿Estaba Dios? No. Y yo quiero leerles algo acá. El famoso predicador MacArthur, un hombre brillante, que dice, hasta se lo voy a leer para no saltarme ninguna línea. Dice, el pan era sin levadura y se mojaba en una mezcla de hierbas amargas, vinagre, agua, sal, dátiles, machacados, higos y pasas. Hacían toda una mezcla con eso, con vinagre y con agua, y ahí se mojaba el pan. Recibir el pan mojado del anfitrión
era ser elegido para un honor especial. Jesús tuvo un gesto de honor con Judas, mostrándole su bondad hasta el final. Pero él había ido tan lejos de su apostasía que su corazón siguió duro. Judas rechazó el gesto final de amor de Cristo, tal como lo había hecho todas las veces anteriores durante 3 años o más. En ese momento acabó el día de salvación para Judas y el infierno llegó cuando Satanás entró en él. Cuando hacen la pregunta, ¿quién es el que te va a traicionar? Me imagino a Jesús mojando, aquel que le dio el bocado. Y me imagino yo esa mirada, diciéndole, esta es tu última oportunidad. Pero ese corazón estaba tan negro, tan lleno de odio, de maldad, que no hubo retorno. Y por eso el Señor dice, lo que tienes que hacer, hazlo pronto. Y sale Judas. Avanzamos. Es imposible que Satanás entre en un hijo de Dios que ha sido perdonado y sellado con su Espíritu Santo. Es imposible, iglesia. Y quiero que lo anote, que se lo grabe. Un hijo de Dios, hablando en términos más sencillos, no puede ser endemoniado, porque Dios habita allí. El sello de su Espíritu está allí. Y el Señor no va a compartir casa con nadie. Si un cristiano es poseído por un demonio, no es cristiano. Así de simple. ¿Estamos de acuerdo, iglesia? Cuando somos sellados hasta la venida de Jesucristo. Es la garantía. La palabra dice en Juan 10 antes: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy ¿qué? Vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Ese es nuestro Dios. ¿Cuántas son ovejas del Señor? Amén. Nosotros seguimos a Jesús y Él nos da vida eterna y nadie nos arrebatará de su mano. El versículo siguiente dice que nadie nos arrebatará de la mano del Padre, porque es grande y porque es fuerte. Seguimos adelante, último punto y ya culminamos. Jesús vivió las consecuencias de su elección. Él eligió traicionar al Señor Jesucristo. Dice la palabra, cuando Judas, el que lo había traicionado, vio que lo habían condenado, ustedes saben la escena del Getsemaní perfectamente, él lo entrega con un beso, ¿se acuerdan? A Pedro se le salen los sanguíneos, corta una oreja, y Jesús tiene que repararle la oreja a uno de los soldados. Y Judas entregó con un beso. La señal era, al que yo bese, ese. Van con piedras y palos, agarran a Jesús y listo. Dice, cuando Judas, el que lo había traicionado, vio que lo habían condenado a Jesús, o sea, lo iban a matar, sintió remordimiento. Este es en el original. Es distinto a arrepentimiento. Remordimiento solamente es pesar. Mira como lástima. Y devolvió las 30 monedas de plata a los jefes de los sacerdotes y a los ancianos. Seguimos leyendo. He pecado, les dijo, porque he entregado sangre inocente. ¿Y eso a nosotros qué nos importa? Dicen los otros diablos, respondiendo, allá tú. ¿Quién te mata? Estaba devolviendo el precio. He pecado. Pero ¿a quién se acercó? ¿A quién se acercó Judas? A los demonios, a los fariseos, a los otros razas del enemigo. No se acercó a Jesús. Continuamos y ya estamos culminando. Entonces Judas arrojó el dinero en el santuario y salió de allí. Luego fue y se ahorcó. ¿Quién quita la vida? Dios. Él tiene los días ya contados y Él decide nuestro último suspiro. Nadie puede quitarse la vida. Así esté muy enfermo, así esté pasando lo que esté pasando,
nadie puede atentar contra su vida. ¿Estamos de acuerdo, iglesia? Lucas, este fue Mateo, Lucas reseña algo tremendo que me llamó la atención y se los leo. Dice Hechos 1:17, Judas era uno de nosotros y participó con nosotros en el ministerio. Judas participó, anduvo con los 12 y, como ya les dije, ayudó a los enfermos a levantarse, predicó el evangelio, seguramente echó fuera demonios. ¿Se acuerdan de esa cita? Señor, y en tu nombre hicimos esto. Nunca os conocí. Participó con nosotros en el ministerio. Siguiente versículo. Judas había comprado un campo, no lo compró él, lo compraron con la plata de él. A esto hace referencia, con el dinero que recibió por su traición. Allí cayó, mire qué tristeza, cayó de cabeza, se le reventó el cuerpo y se le derramaron los intestinos. Dicen los historiadores que posiblemente Judas fue y se ahorcó a la orilla de un barranco. Y la rama, al parecer, por lo que describe Lucas, no le sostuvo bien. Seguramente se ahorcó, esa rama partió o la soga reventó. ¿Y qué pasó con su cuerpo? Cayó de cabeza. Otra versión dice, se le partió el cuerpo a mitad y las vísceras salieron. Qué terrible destino. Con su cuerpo, con su alma, con todo. Y como lo reseña la Biblia. Pregunto, ¿qué aprendemos de Judas? 3 cosas, pero hay muchas más. Podemos seguir a Jesús y no amarlo. Hay gente que le encanta la iglesia. Le gusta venir, cantar. Se siente bonito. ¿Amas a Dios? 2. Podemos traicionar a Jesús con los pies limpios. Le lavaron los pies. Estuvo comiendo. Igual lo traicionó. 3. Podemos ejercer el ministerio y no ser salvos. Porque lo más fácil que hay es servir. Amar al Señor es difícil porque es obedecer. Pero pararse aquí, sentarse allá, dar una clase, eso es muy fácil. ¿Sabe qué es difícil? Amar a Dios. Amar a las personas. Pero hay personas que les gusta un tercer mandamiento que no existe. Les gusta que lo amen a ellos, verlos servir. Hay gente que le encanta eso. A mí me encanta que me vean sirviendo. Pero porque sirve no eres salvo. Te salva la obra redentora de Jesucristo. Creer en su sacrificio, que Dios le levantó de los muertos. Eso es lo que te salva. Mucha gente podrá servir día y noche en iglesia y no van a ser salvos. Grábese eso. Última pregunta. ¿Quieres ser una oveja verdadera del Señor? Póngase de pie, mis hermanos, por favor. Y démosle gracias al Señor por su bondad. Señor, muchas gracias por tu misericordia, Señor. Gracias, Señor, porque hoy, como todos los domingos, celebramos que tú vives y reinas. La humanidad hace una pausa y reconoce que Jesucristo resucitó. Que la historia fue dividida en 2, antes de Cristo y después de Cristo. Señor, ayúdanos a valorar tu sacrificio, a amarte, a servirte con pasión, con entusiasmo, Señor. Que no nos callemos esa buena noticia que tú nos has dado. Que podamos ser como esa samaritana que salió y corrió y contó lo que hizo Jesús porque Él decía, yo soy el Mesías. Ayúdanos, Señor, a gritar, a pregonar, a anunciar a Jesucristo como Señor y Salvador. Creemos, sabemos que nos has puesto en un lugar estratégico donde abunda el pecado, pero creemos que va a sobreabundar tu gloria, tu presencia en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por este redil, porque tú eres el buen pastor y tu vida diste por nosotros, Señor.
Nadie nos podrá apartar de tu mano, ni aun la muerte, Señor. Hablo con aquellos que quizás no han reconocido a Jesucristo como Salvador y hoy quieren hacerlo. Hoy quieren ser parte de ese redil. Hoy quieren seguir a Jesucristo. Quieren confesar con su labio y creer en su corazón y tener un destino distinto al que tuvo Judas. De 12, 11 escogidos por Jesús ejercieron el ministerio, dieron su vida para anunciar esa noticia, pero uno decidió traicionarlo, venderlo y se quitó la vida. ¿Qué eliges tú, amado hermano, hermana? ¿Qué eliges tú ahora? ¿Amar a Jesús o odiar a Jesús? Si Dios ha tocado tu corazón, si ha ministrado, si ha hablado a tu mente, si has visto con claridad el mensaje de salvación, yo te invito a hacer una oración y decirle: Señor, reconozco que soy pecador o pecadora. Te pido perdón por mis pecados. Limpia, Señor, mi corazón. Dame vida eterna. Séllame con tu Espíritu Santo. Que yo pueda caminar confiado en que cuando tú vengas, yo me vaya contigo. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Quién ha hecho por primera vez esa oración? Levante su mano. Levante su mano. Dios le bendiga. Qué bueno. ¿Qué otra persona hizo esa oración? Dios les bendiga. Gloria a Dios. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Vamos a darle un aplauso a ellos. La palabra dice que cuando un pecador, una pecadora se arrepiente, hay fiesta en el cielo. Y nosotros, como vida eterna, tenemos fiesta. Así que déselo con ganas. Fuerte el aplauso al Señor. Hoy celebramos que la tumba está vacía. Solamente quiero decirle algo a las personas que hicieron esta oración. Hay una tarjeta azul delante de ustedes, o si no está detrás, si no la consigan a un lado. Dice: si has decidido seguir a Jesucristo, escanea este código. Lo vas a escanear, te vas a un link y vas a llenar una planilla que dice: deseo ser acompañado. Allí te vamos a asignar una persona que te va a acompañar, porque de eso se trata, de seguir a Jesús. Unos que ya seguimos a Jesús, enseñamos a otros a seguir a Jesús. ¿Cuántos están contentos, iglesia? Cantemos al Señor.